el que te hace soñar con la luna. En muchas casas, estas canciones sonaban al caer la tarde, mientras una generación aprendía a amar, esperar y despedirse. Hoy, sus voces regresan cargadas de recuerdos, como ecos de una época que aún vive en el corazón de Latinoamérica. Leo Dan ha muerto a los 82 años, y con él se apaga una de aquellas voces que parecían hechas para la radio de sobremesa. Su familia confirmó que se marchó en paz, rodeado de los suyos. Desde los años 60, el argentino llevó la canción romántica mucho más allá de su país, también durante su etapa en España. Basta escuchar "Cómo te extraño", mi amor para volver a una casa con el transistor encendido. Leo Dan no necesitaba levantar la voz. Le bastaba contar una pena. La noticia de la muerte de Nino Bravo dejó a España frente a una ausencia difícil de comprender. Tenía solo 28 años y una voz que parecía destinada a acompañar muchas décadas más. Aquel accidente en carretera terminó de golpe con la carrera de Luis Manuel Ferri Llopis, el joven valenciano que había pasado de cantar con grupos como Los Superson a llenar escenarios y aparecer en los programas musicales de TV. En los primeros años 70, su manera de cantar era inconfundible, poderosa, clara, casi desesperada. Cuando sonaba un beso y una flor en la radio, muchas familias se quedaban escuchando hasta el final. Hablaba de marcharse, de recordar, de seguir adelante, palabras que, después de su pérdida, adquirieron otro peso. Nino Bravo estuvo poco tiempo, pero algunas voces no necesitan una vida entera para quedarse. Había canciones que no pedían permiso. Entraban en casa, bajaban el ruido de la conversación y dejaban a todos escuchando. Eso ocurría con Armando Manzanero, fallecido a los 85 años, después de una vida dedicada a escribir el amor con palabras sencillas. Desde que ganó en 1965 el Festival de la Canción de Miami con Cuando estoy contigo, su nombre quedó unido al bolero y a la canción romántica. Pero fue Somos novios la que cruzó fronteras. Sonaba en la radio, en los bailes lentos, en aquellas noches en que una letra decía lo que muchos no sabían explicar. Manzanero escribía bajito y llegaba muy lejos. Durante décadas, bastaban unos segundos de El reloj para reconocer a Lucho Gatica. Aquella voz suave, íntima, casi dicha al oído, convirtió el bolero en compañía para millones de personas. El cantante chileno murió a los 90 años, dejando una huella que había comenzado en las radios de los años 50 y que después llegó al cine, a los teatros y a los hogares españoles. No interpretaba el amor como una gran representación. Lo hacía cercano, con esa elegancia que permitía escuchar una canción en silencio y entenderla sin explicaciones. México terminó siendo su segundo hogar, mientras su nombre viajaba por toda una generación. También formó parte de una familia unida al espectáculo. Pero su verdadero parentesco fue con el público. Lucho Gatica pertenecía a esas noches lentas que ya no vuelven, aunque su voz todavía sabe cómo llevarnos hasta ellas. Antes del traje blanco, antes del pelo cuidado y de aquella manera de mirar a cámara, como si conociera a cada mujer que estaba sentada al otro lado del televisor, hubo un niño en Caracas que aprendió demasiado pronto que la vida no siempre espera. José Luis Rodríguez nació el 14 de enero de 1943, dentro de una familia muy numerosa. Su padre, de origen canario, murió cuando él tenía apenas 6 años. Quedaron una madre, muchos hijos y una casa donde no sobraba nada. Él mismo ha recordado que eran 12 hermanos. Aquello no fue una anécdota bonita para contar años después. Fue una ausencia real. Una de esas que obligan a crecer deprisa, a observar, a buscarse un lugar. Quizá por eso José Luis desarrolló pronto esa mezcla extraña de disciplina y hambre. Hambre de salir adelante, de ser visto,
de no quedarse atrapado en la estrechez de aquellos primeros años. Cantaba cuando podía, imitaba voces, escuchaba los sonidos que llegaban de fuera y entendió que una canción podía abrir una puerta que la vida cotidiana mantenía cerrada. A comienzos de los años 60 apareció con Los Seppi, un grupo vocal inspirado en el estilo de The Platters. Era joven, delgado, todavía sin el personaje que después recorrería medio mundo. Pero ya estaba esa voz. No era una voz enorme por volumen, era reconocible por intención. Sabía colocar una frase romántica, sostener una mirada, hacer que una letra pareciera dirigida a una sola persona. Después, llegó Billo Frometa y la Billos Caracas Boys, una institución de la música popular venezolana. José Luis cantó con aquella orquesta entre 1962 y 1965. Allí aprendió algo que no se enseña en una academia: cómo dominar una sala, cómo entrar a tiempo, cómo hacer bailar a personas de edades distintas y cómo seguir adelante aunque por dentro hubiera miedo. Las noches de orquesta fueron su verdadera escuela. Pero todavía faltaba el nombre. En la telenovela, una muchacha llamada Milagros interpretó a Omar Contreras, un personaje al que llamaban el Puma. El apodo salió de la ficción y se pegó a su piel. Ya no era solamente José Luis Rodríguez, era el Puma. Sonaba fuerte, elegante, un poco peligroso. Perfecto para una época en la que las telenovelas viajaban de país en país y los galanes entraban en las casas sin pedir permiso. No fue un éxito instantáneo y limpio. Hubo años de trabajo, discos que no cambiaron nada, decisiones equivocadas y esa incertidumbre que acompaña a casi todos los artistas antes de que el público decida adoptarlos. También hubo orgullo, mucho, el necesario para no rendirse y a veces el suficiente para complicar las cosas. Cuando comenzó a cruzar fronteras, su imagen ya estaba construida. El hombre romántico, seguro, de movimientos medidos. Sin embargo, debajo de aquella seguridad seguía existiendo el niño que había perdido a su padre demasiado pronto. Tal vez por eso cantaba el amor como si perderlo fuera siempre posible. Y entonces llegó una canción que abrió de verdad las ventanas. Voy a perder la cabeza por tu amor. Manuel Alejandro le dio una melodía grande, de esas que parecen hechas para una gala de televisión y para una mujer escuchando en silencio desde el sofá. José Luis la convirtió en confesión. A finales de los 70, su voz empezó a formar parte de ese mundo compartido entre América y España. Ya no era una promesa. Era un rostro que las cámaras buscaban. Y el rugido acababa de comenzar. En España, muchas personas no conocieron primero al muchacho de Caracas. Conocieron directamente al hombre de la televisión. Aparecía en TVE con aquella presencia tan suya entre orquestas, decorados brillantes y presentadores de otra época. En 1979 interpretó Voy a perder la cabeza por tu amor y Silencio en 300 millones. 2 años después, volvió al programa, ya convertido en una figura reconocible. Para muchas mujeres españolas, el Puma quedó unido a esas noches en las que la familia cenaba delante del televisor y nadie cambiaba de canal porque apenas había canales que cambiar. No pertenecía exactamente a la canción melódica española, pero entró en el mismo salón donde estaban Rafael, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal o Paloma San Basilio. Tenía otra cadencia, más americana, más teatral quizá, y eso le daba un lugar propio. Pavo Real terminó de fijar su imagen. Era una canción ligera, repetitiva, imposible de olvidar. Bastaban unos segundos para reconocerla. Sonaba en radios, fiestas, verbenas y programas de variedades. Algunos escuchaban bajo su ritmo un mensaje contra las diferencias sociales. Pero, sobre todo, la gente la cantaba. Y cuando una canción consigue que la cante quien no compra discos, ya ha ganado algo difícil de medir. Luego estaba Dueño de Nada. Ahí aparecía el otro Puma.
No el seductor que dominaba el escenario, sino el hombre que admitía que el amor no se posee. La canción, vinculada al trabajo de Manuel Alejandro, cayó directamente sobre una generación educada para guardar muchas cosas. Mujeres que habían soportado silencios, matrimonios complicados, pequeñas renuncias. Cuando él cantaba que no era dueño de la vida de nadie, parecía una confesión tardía. Su popularidad creció con discos, giras, telenovelas y apariciones constantes. En 1981 estuvo entre los artistas del especial Éxitos del 81 de TVE. En 1986 compartió escenario en el Teatro Real durante la Gala España con Colombia, junto a Lola Flores, Camilo Sesto, Rocío Dúrcal, Manolo Escobar y Paloma San Basilio. Ya formaba parte del paisaje sentimental de aquellos años. No siempre gustó a la crítica. Algunos consideraban sus espectáculos demasiado comerciales, demasiado pensados para el gran público. Él siguió. Probablemente sabía que una crítica dura una mañana y una canción puede durar 40 años. Fuera del escenario, la vida fue menos ordenada. Su matrimonio con Lila Morillo terminó, formó otra familia con Carolina Pérez y fue padre de 3 hijas. Con las 2 mayores, ha existido durante años un distanciamiento público y doloroso. Conviene decirlo sin convertirlo en espectáculo. En una familia casi nunca existe una sola versión. Pero esa distancia revela algo incómodo. Un hombre puede conmover a millones y no saber reparar ciertas heridas dentro de su propia casa. José Luis nunca fue un personaje sencillo. Tenía fe, ambición, carisma y una seguridad que a veces parecía orgullo. Quiso controlar su carrera y mantenerse vigente. Acertó muchas veces. Otras, no. Pero se negó a convertirse en una reliquia. En 2019 recibió el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación. Se reconocía algo más que una voz, una presencia sostenida durante más de medio siglo. Para entonces, sin embargo, el Puma ya había conocido el momento en que todas las luces dejan de importar. El instante en que respirar se convierte en lo único. La enfermedad no llegó de repente. Fue avanzando. José Luis Rodríguez había sido diagnosticado de fibrosis pulmonar idiopática años atrás. Durante mucho tiempo intentó seguir como si el cuerpo fuera a obedecerle por costumbre. Pero el aire empezó a faltar. Y para un cantante, quedarse sin aire no es solo una limitación física. Es sentir que desaparece la herramienta con la que has construido tu vida. En 2016 hubo imágenes difíciles de olvidar. El Puma cantando sentado, con una bombona de oxígeno bajo la silla, muy delgado y con el cabello completamente blanco. Podría haberse retirado sin dar explicaciones. No lo hizo. Algunos lo vieron como valentía, otros como una obstinación peligrosa. Seguramente había un poco de ambas cosas. Dijo entonces que las chicharras mueren cantando. Una frase dura. No parecía una despedida ensayada, sino el reconocimiento de que tenía miedo y al mismo tiempo no sabía vivir lejos del escenario. En diciembre de 2017 fue sometido a un doble trasplante de pulmón en Miami. La operación salió bien, pero la recuperación no tuvo nada de cinematográfica. Hubo debilidad, rehabilitación e incertidumbre. Aprender a respirar otra vez. Volver a caminar con seguridad. Aceptar que su vida continuaba gracias a una donación que también implicaba una pérdida desconocida en otra familia. Cuando reapareció, habló de una segunda oportunidad. Seguía siendo el Puma, claro. Conservaba el gesto, la melena blanca y las chaquetas elegantes. Pero ya no podía fingir invulnerabilidad. El hombre que había cantado durante décadas como si dominara el escenario, admitía ahora que su cuerpo era frágil. Poco antes del trasplante, había publicado Inmenso, un disco de duetos en el que revisó su repertorio con artistas como Chayanne, Ricardo Montaner, Vicente Fernández, Amaya Montero, Carlos Rivera e Il Bolo. Después, aquellas canciones
adquirieron otro sentido. Dueño de nada, ya no hablaba solo de amor. También recordaba que nadie es dueño completo del tiempo que le queda. Su regreso no fue únicamente musical. En 2024 apareció en Masked Singer, en Antena 3, escondido dentro de un enorme disfraz de aguacate. Puede parecer una broma, pero había algo profundamente humano en verlo aceptar el juego, reírse de sí mismo y presentarse ante otra generación sin exigir solemnidad. En marzo de 2025, contó en El Hormiguero que había sufrido un infarto y que los médicos detectaron niveles muy altos de colesterol y triglicéridos. Habló también de hábitos que debía cambiar y de la dieta que comenzó. No se mostró como un ejemplo perfecto. Admitió que había descuidado cosas. Hoy, con 83 años, sigue apareciendo en escenarios. En 2026, ha mantenido conciertos dentro de su gira Gracias. Ya no canta desde el mismo cuerpo de los años 80. Sería absurdo pedírselo. Canta desde otro lugar. La supervivencia, la experiencia y la conciencia de que cada actuación importa precisamente porque no es eterna. Para las mujeres que lo vieron por primera vez en una televisión de tubo, José Luis Rodríguez representa algo más que una colección de éxitos. Recuerda una época en la que las galas reunían a la familia y una voz podía acompañar un amor, una decepción o una tarde cualquiera en la cocina. El Puma sigue aquí, con heridas que no están completamente cerradas, con un cuerpo vigilado por los médicos, con fe, con carácter y con esa necesidad, quizá imposible de explicar, de volver a colocarse delante de un micrófono. No es una despedida, es un hombre mayor aprendiendo a vivir dentro de su segunda oportunidad.